Muy buenas noches, jóvenes señoritas. Vamos a dar inicio a nuestra sesión programada para hoy, donde vamos a desarrollar un contenido más del área de matemática. En esta oportunidad vamos a ver lo que es la resolución de problemas geométricos dentro del módulo 3, ¿no? El módulo 3, la unidad temática número 2, estamos desarrollando esta semana. Antes de iniciar, como es de costumbre, vamos a ir registrando nuestra asistencia en la plataforma Classroom. Tenemos un apartado donde dice registro de asistencia. Está con la fecha de hoy, 11 de agosto. Vamos a registrar entonces en ese formulario en la plataforma Classroom, ¿no? Bueno, si durante la presentación hay alguna pregunta, alguna duda, algo que tal vez necesita ser aclarado, entonces habilitan su micrófono, hacen la pregunta y vamos a ir resolviendo cada una de las dudas, ¿no? Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión programada para hoy. Y también recordarles, ¿no?, que ya estamos concluyendo el módulo número 3. Tenemos una clase más a partir de ahora. Y ya próximamente estaríamos concluyendo lo que es todo el curso, ¿no?, con el módulo 4. Como les iba diciendo, tenemos el desarrollo de hoy día, el módulo número 3, resolución de problemas de geometría. Vamos a ir viendo todo lo referente a las características de las figuras geométricas y situaciones donde la matemática interviene, ¿no? Situaciones de la vida cotidiana, situaciones donde tenemos que realizar cálculos matemáticos respecto a tal vez cálculo de áreas, cálculo de perímetros, etc. Todo lo referente a figuras geométricas. Bueno, antes de ingresar al contenido, tenemos una actividad. Esta actividad dice lo siguiente, ¿no? En la imagen vemos triángulos. Y la pregunta es, ¿cuántos triángulos ves en la imagen, ¿no? Entonces tenemos las diferentes opciones: inciso A, inciso B, inciso C, inciso D, inciso E, ¿no? Tenemos bastantes alternativas de solución, a lo cual vamos a ir respondiendo, ¿no? Entonces hacemos el análisis de esa figura, triángulos que están juntos, ¿no? Entonces vamos a ir contando la cantidad de triángulos que podemos observar. Para esto vamos a tomar un minuto y posteriormente voy a ir preguntando. Tal vez también pueden participar de manera voluntaria. Como ya les había recalcado, podemos habilitar el micrófono o también podemos hacer la participación mediante el apartado, ¿no?, que tenemos en Meet de los mensajes de texto. Bueno, tenemos un minuto entonces.
Bueno, ya ha transcurrido el tiempo de los 1 minuto. No sé si alguien ya lo tiene, la respuesta correcta. Puede mencionar el inciso. También pueden mencionar habilitando su micrófono, ¿no? María Fernanda dice que el inciso A es el correcto. Son 9 triángulos. A ver, ¿alguien más tiene otro resultado tal vez? El inciso C. Sonia, adelante. El inciso C. Inciso C. C. B. C. Ya, tenemos el inciso C, 10. Yerlin también dice que es el inciso A, 9. Francis también, 9. Vamos a ir comprobando entonces, ¿no? Si es el resultado correcto. Ya. El problema es el siguiente, ¿no? Tenemos una figura con un triángulo, bueno, varios triángulos, ¿no? Vamos a ir contando entonces la cantidad de triángulos que observamos. A simple vista podemos ir numerando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? 9. A simple vista son 9 triángulos, ¿no? Y muchos han respondido el inciso A, 9. Pero tenemos que mirar y analizar un poco más esta figura, ¿no? Entonces, a simple vista, claro, son solo 9. Pero podemos ver que juntando varios de esos triángulos podemos formar incluso otros, ¿no? A ver, podemos formar, por ejemplo, este triángulo que está compuesto de 4 triángulos, ¿no? Entonces ahí ya tengo otro triángulo, aparte de los que ya he contado, tengo otro triángulo ahí, ¿no? Entonces con ese ya serían 10. Otro triángulo también puedo observar acá, ¿no? Con ese 11 ya sería, ¿no? Ya serían 11. Entonces, como ven, no solo son esos triángulos que se ven a simple vista, ¿no? También podemos hacer volar un poquito la imaginación y encontrar otros triángulos, ¿no? Con ese ya tengo 11. Acá tengo otro. También es un triángulo, ¿no? Están formados por un triángulo. Entonces acá con este ya son 12 triángulos, ¿no? Entonces, como ven, tenemos más triángulos. Y por último, también les decía, ¿no? La figura está formada, la figura completa es un triángulo, ¿no? Entonces, estamos viendo la posibilidad de no solo aquello que se ve a simple vista, que también hay, en este caso, el triángulo formado por otros triángulos, ¿no? Entonces con eso ya estaríamos teniendo 13, ¿no? 13. Entonces la respuesta que yo tendría sería el inciso E, que es 13, ¿no? Pero salvo que en la pregunta o el problema nos diga solamente los triángulos que se observan y sin sobreponer o sin repetir los triángulos, ahí ya tendría menos alternativas, ¿no? Entonces, como la pregunta no me dice que puedo repetir algunos triángulos sobrepuestos, entonces tendría esa posibilidad, ¿no?
de 13 triángulos. Entonces depende mucho de la pregunta también para dar la respuesta, ¿no? Entonces vamos a ir analizando este tipo de situaciones más adelante, donde vamos a ir resolviendo, ¿no?, esos problemas que se presentan. Bueno, les comentaba, ¿no?, que tenemos la resolución de problemas de geometría en esta clase. Y la siguiente vamos a ver la resolución de problemas de trigonometría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta clase? Vamos a ver todo lo referente a las características de las figuras geométricas, ¿no?, como las que conocemos, ¿no?, el rectángulo, el cuadrado, el triángulo, también el círculo, la circunferencia, ¿no? Entonces esas figuras geométricas que tienen características, por ejemplo, para determinar el área. Entonces tenemos una fórmula para cada una de ellas que nos permite rápidamente encontrar este dato que se nos pide, como es el área, ¿no? Entonces el área es todo lo que contiene la figura, ¿no? Y también podemos encontrar los perímetros, ¿no? Perímetros que viene a ser el contorno de la figura, ¿no? Entonces cada una de ellas tiene su característica para poder determinar los mismos, ¿no? Vamos a ir viendo entonces con ejemplos todos esos datos. Bueno, acá tengo un problema en esta actividad. Dice lo siguiente: un aula tiene forma rectangular y mide 9,60 metros de largo por 6 metros de ancho. Entonces acá ya me está dando dimensiones, ¿no?, del aula. Se desea colocar cerámica en todo el piso. Si cada cerámica tiene forma cuadrada y mide 40 centímetros por 40 centímetros, ¿cuántas cerámicas se necesita para cubrir exactamente todo el piso del aula, ¿no? Entonces este tipo de situaciones se presenta generalmente en construcciones, ¿no? En construcción. Cuando tenemos que cubrir, por ejemplo, acá dice un piso con cerámica, ¿no? Entonces el cálculo que debemos hacer nosotros es justamente el poder determinar qué espacio va a cubrir cada cerámica, ¿no? Y cuántas cerámicas vamos a requerir para cubrir todo ese espacio, ¿no? Entonces es un cálculo muy importante que se hace, sobre todo ¿para qué? Para evitar gastos excesivos, ¿no? Podemos comprar de más, podemos comprar menos. Entonces para que no haya esos inconvenientes es bueno saber realizar este tipo de cálculos, ¿no? Entonces en este problema vamos a ir analizando y también extrayendo los datos como siempre lo hacemos, ¿no? Entonces acá tenemos una figura rectangular, y en el gráfico vemos más abajo, ¿no?, la representación de ese ambiente en forma de rectángulo. Las medidas: 9,60 metros de largo. Aquí tenemos esa medida, ¿no? 9,60 metros de largo. El ancho tenemos acá, ¿no? 3 metros, o perdón, 6 metros, ¿no? 6 metros de ancho. Entonces ya tenemos esos datos y podemos determinar el área de esta figura, ¿no? Entonces el área es todo este espacio que debemos cubrir, ¿no? Entonces aquí va a ser el largo por el ancho. Sabemos ya de esta medida porque la tomamos así, ¿no? Es una figura rectangular, por lo que el área de una figura rectangular es el largo por el ancho, o la base por la altura también, ¿no? Entonces ahí tenemos. Otro dato también es el de la cerámica, ¿no? Entonces el dato de la cerámica también lo tenemos acá, que es 40 centímetros por 40 centímetros, ¿no? Y lo tenemos representado acá.
¿Por qué 0,40? Porque necesitamos utilizar los datos con las mismas unidades de medida. Eso es muy importante, ¿no? Cuando hacemos trabajos de cálculo en cuanto a áreas, perímetros, etc., necesitamos utilizar las mismas unidades de medida. En este caso estamos utilizando metros y de la cerámica nos dieron en centímetros, por lo que debemos hacer el cálculo con unidades en metros, ¿no? Por eso es que se ha registrado 0,40 metros, ¿no? Cada cerámica. Ya tenemos todos los datos necesarios para realizar los cálculos. Ahora la pregunta, ¿no? La pregunta que es muy importante también. ¿Cuántas cerámicas, ¿no? ¿Cuántas cerámicas van a ser necesarias para cubrir todo ese ambiente, ¿no? Entonces, ese es el dato que debemos determinar, ¿no? Entonces ya tenemos todos los datos necesarios. Vamos a determinar el área. El área 1 lo voy a llamar a el ambiente, ¿no? Y el área 2 va a ser el de la cerámica, ¿no? Una cerámica. ¿Qué área tiene? Entonces, para luego poder determinar cuántas cerámicas van a ser necesarias para cubrir todo este ambiente, ¿no? Entonces, lo que nos queda es realizar los cálculos, ¿no? Los cálculos. Para lo cual vamos a recurrir a lo que ya tenemos conocido, ¿no? Por ejemplo, les decía, ¿no? El área de una figura rectangular, ¿no? El área de una figura rectangular es el largo por el ancho, o la base por la altura también, ¿no? Entonces acá tenemos esa fórmula que nos va a permitir determinar el área, ¿no? Entonces lo único que hacemos es reemplazar datos, ¿no? Que ya tenemos acá. ¿Cuánto es el largo? 6,60 metros. Entonces acá está, 6,60 metros. Por el ancho, dice acá. ¿Cuál es el ancho? 6 metros. Entonces el ancho vamos a representar, acá está, por el ancho, por 6 metros, ¿no? Y ese cálculo tenemos como resultado, ¿no? La multiplicación de 9,60 metros por 6 metros. Entonces ahí tenemos 57,6 metros cuadrados, ¿no? Multiplicación de unidades, metros por metros, metro cuadrado, ¿no? Entonces ahí tenemos el primer dato, ¿no? El segundo dato, lo propio, ¿no? Calculamos el área de la cerámica, ¿no? El área de la cerámica. Lo mismo, largo por ancho. En este caso es un cuadrado, ¿no? De las mismas dimensiones. Entonces tiene las mismas dimensiones. 0,40 por 0,40 metros, ¿no? Entonces tenemos el segundo resultado, 0,16 metros cuadrados, ¿no? Entonces ahí tenemos el segundo dato que necesitamos, ¿no? El área de la cerámica. Y para calcular la cantidad de cerámica necesaria en unidades, lo que hacemos es dividir, ¿no? El área total del ambiente sobre el área de la cerámica, ¿no? De una cerámica. Entonces, ese es el dato final que vamos a buscar, ¿no? El número de cerámicas. Entonces vamos a dividir lo que es el área del aula, ¿no? El área del aula, que ya lo tenemos acá, 57,6 metros, 57,6 metros cuadrados sobre 0,16 metros cuadrados, ¿no? Entonces acá lo que vamos a hacer es simplificar las unidades metros cuadrados, simplificamos y dividimos 57,6 entre
0,16, de donde vamos a obtener el resultado, ¿no? 360, ¿no? ¿Qué representa esta cantidad? 360, ¿no? Lo que veníamos buscando en el problema, ¿no? La cantidad de cerámicas, ¿no? 360 entonces son la cantidad de cerámicas necesarias para cubrir todo este piso. Entonces lo que estamos haciendo a partir de un cálculo matemático es resolver un problema. Ya les decía, un problema de construcción que por lo general nos lleva a realizar este tipo de cálculos, ¿no? Entonces muchas veces, si es que no sabemos resolver este tipo de problemas, podemos caer en gastos excesivos. Por ejemplo, podemos comprar cerámicas de más, podemos comprar menos, ¿no? Y nos falta para cubrir el espacio, entonces vamos a tener que volver a hacer otra compra y nos lleva en un gasto de dinero, gasto de tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como ven, este tipo de problemas ayuda mucho a resolver situaciones que se presentan en cuanto, principalmente esto, ¿no? En la construcción, ¿no? La construcción. Entonces, estamos viendo que la matemática es importante cuando hacemos cálculo de áreas, por ejemplo, perímetros también, para situaciones cotidianas, ¿no? Esta situación que se ha presentado es una situación cotidiana de construcción, ¿no? Bueno, pasamos. Tal vez hay alguna duda, tal vez antes de pasar. No hay, ¿no? Está claro, entonces pasamos. Bueno, vamos a ir recordando algunas características de las figuras geométricas, ¿no? Características que son importantes recordarlas para aplicarlas. Por ejemplo, la figura geométrica del cuadrado. ¿Qué características tiene? Para determinar el área del cuadrado, vemos que cada uno de los lados es igual, ¿no? El lado de un cuadrado, bueno, en realidad los 4 lados son iguales, ¿no? Entonces, por lo tanto, como sabemos determinar el área de estas figuras, es lado por lado o lado por o ancho por largo, también base por altura. Entonces, si es la misma, entonces puede ser lado por lado, ¿no? Y en resumen vamos a determinar que el área es lado al cuadrado, ¿no? Es la multiplicación de lado 2 veces, ¿no? 2 veces. Por lo tanto, cuando determinemos áreas de cuadrados vamos a utilizar esta fórmula. Tenemos que acordarnos, ¿no? El área es lado al cuadrado, entonces de las figuras como el cuadrado, ¿no? Para el perímetro, lo propio, tiene esta característica. Como los 4 lados son iguales, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, en lugar de sumar los 4 lados, vamos a multiplicar por 4, ¿no? Entonces el perímetro sería 4 multiplicado por el lado, ¿no? Tomando en cuenta que es un cuadrado. En los rectángulos tienen también sus características. En este caso, 2 de los lados son diferentes a los otros 2, ¿no? 2 lados son diferentes a los otros 2, por lo tanto, el lado más largo por lo general es la base y la otra vamos a determinar como altura, ¿no? Para la fórmula va a ser base por altura. O también en ambientes lo que solemos utilizar es el largo por el ancho, ¿no? Entonces vendría a ser lo mismo, base por altura o largo por ancho también, ¿no? Y para el perímetro, como sabemos que 2 son iguales, lo que hacemos es sumar la base y la altura
y multiplicamos por 2. ¿Por qué? Porque se repite, ¿no? Se repite ese dato. Por eso es que multiplicamos por 2. Entonces ya tenemos para el rectángulo. Y la circunferencia del círculo tienen otra característica que es también importante, ¿no? Para determinar el área vamos a utilizar esta fórmula, que es pi por radio al cuadrado, ¿no? ¿Cuál es el radio? El radio es la medida del centro de la circunferencia al extremo, ¿no? Entonces ese vendría a ser el radio. Entonces ya tenemos el radio. Y esta constante pi, ¿no? La constante pi es un número ya determinado, ¿no? Entonces pi es esta constante, ¿no? 3,1416 puntos suspensivos, ¿no? Es un número con decimales infinitos. Entonces, para efectos de cálculo, por lo general se suele utilizar solamente 3,14, ¿no? Entonces, para efectos de cálculo, pi va a tomar este valor, ¿no? 3,14. Entonces, con ese dato constante de pi, vamos a poder determinar el área del círculo, de la circunferencia, ¿no? Entonces, estamos encontrando el área de la circunferencia. Para el perímetro, lo propio, ¿no? Para el perímetro vamos a utilizar esta fórmula que dice que es 2 por pi por r, ¿no? 2 por pi, sabemos que pi es la constante, 3,14, y el único dato que vamos a requerir para el cálculo del perímetro es el radio, ¿no? Una vez se tenga este dato del radio, entonces vamos a poder calcular rápidamente lo que es el área y el perímetro de la circunferencia, ¿no? El círculo. Bueno, otra figura geométrica también que la vamos a utilizar constantemente es el triángulo, ¿no? El triángulo, aparte de tener las características propias de las figuras geométricas, como poder determinar el área y el perímetro, entonces los triángulos tienen otras características además, ¿no? Por ejemplo, esta primera que dice: ¿cuándo es un triángulo equilátero? Cuando sus tres lados son iguales, ¿no? Acá tenemos, los tres lados son iguales. Cuando los tres lados son iguales, entonces estamos frente a un triángulo equilátero, ¿no? Otro, cuando solo dos lados son iguales, 1 y 2, y el tercero es diferente, entonces en este caso el triángulo es isósceles, ¿no? Tiene el nombre de isósceles. Y si ningún lado es igual, ¿no? Todos son diferentes, estamos hablando de un triángulo escaleno, ¿no? Escaleno. Entonces vamos a acordarnos siempre de esos nombres de los triángulos respecto a los tipos de triángulos que encontramos, ¿no? Esta clasificación ha sido por la característica de los lados, ¿no? Otro es la característica tomando en cuenta los ángulos, ¿no? Los ángulos. Aquel triángulo que tiene ángulos internos menor a 90, ¿no? Menos de 90, entonces se llama triángulo acutángulo, ¿no? Triángulo acutángulo. Aquel que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, en este caso podemos ver, ¿no? El ángulo de 90 grados acá. Cuando tenemos este tipo de triángulos, es un triángulo rectángulo, ¿no? Y este otro, ¿no? Cuando el ángulo, uno de los ángulos es mayor a 90 en el triángulo, dentro del triángulo, entonces es un triángulo obtusángulo, ¿no? Obtusángulo. Entonces estos nombres llevan a partir de la característica de sus ángulos, ¿no? Del análisis de los ángulos.
menor a 90 grados, acutángulo. 90 grados, rectángulo. Mayor a 90, obtusángulo, ¿no? Entonces ahí tenemos los triángulos. Otras propiedades también que tienen y que son muy importantes de analizar, ¿no? Características de los triángulos. El primero, por ejemplo, la suma de sus ángulos internos, ¿no? Alfa, beta, gamma, ¿no? La suma de sus ángulos siempre es 180 grados, ¿no? Entonces la suma de sus ángulos, de estos tres ángulos, estamos sumando los ángulos, ¿no? Tres ángulos internos, la suma de los tres siempre va a dar 180 grados. Eso hay que tomarlo en cuenta porque muchos de los problemas, de los ejercicios, tienen esta característica, ¿no? Que nos dan dos datos de los ángulos alfa y beta, tenemos que encontrar el tercer ángulo, ¿no? Entonces, esa característica de los problemas. Otro también es que la suma de las medidas de los ángulos exteriores, ¿no? Los exteriores, acá está uno, otro y otro, ¿no? La suma de sus ángulos exteriores también es 180, ¿no? Entonces tenemos ahí los ángulos exteriores, ¿no? Suman 180 igual. Otro, ¿no? La medida de un ángulo exterior. Acá está el ángulo exterior, ¿no? Si no sabemos este dato de este ángulo exterior, ese es igual a la suma de los dos ángulos interiores, ¿no? Entonces vamos a sumar estos dos, pero no deben ser adyacentes, ¿no? Esto es muy importante, no tienen que ser adyacentes. Entonces estos dos ángulos sumamos, vamos a obtener este ángulo externo, ¿no? Entonces, características de los triángulos que las vamos a utilizar en cuanto tengamos problemas con situaciones similares, ¿no? Ahora tenemos los ángulos también, ¿no? Ángulos respecto a sus cantidades, por ejemplo, ¿no? Ángulos que estén comprendidos entre 0 y 90, ¿no? Se denominan ángulo agudo, ¿no? Ángulos entre 0 y menos de 90. Entre 0, mayor a 0, menor a 90, ¿no? Entonces, ángulo agudo. Ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Acá está el ángulo, ¿no? Entonces, tenemos acá el ángulo de 90 grados. Ángulo recto, entonces, es denominado de esa manera, ¿no? Otro ángulo obtuso, en este caso el ángulo es mayor a 90 pero menor a 180, mayor a 90, menor a 180, ese es el ángulo obtuso, ¿no? Ángulo llano es aquel ángulo que mide exactamente 180 grados, ¿no? Entonces de 0 a 180 es igual a 180. Entonces esa característica tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué llamamos ángulo agudo? ¿A qué llamamos ángulo recto? ¿A qué ángulo obtuso? ¿Y a qué ángulo llano? ¿No? Entonces estas características tienen los diferentes tipos de ángulos, ¿no? Entonces vamos a ir reconociendo en problemas. Ya vamos a ir resolviendo entonces algunos problemas referentes a las figuras geométricas, ¿no? Entonces vamos a pasar a las hojas para hacer los cálculos. Entonces vamos a tener problemas similares a este. Dice, ¿no? Un patio escolar tiene forma cuadrada, ¿no? Y cada lado mide 12 metros. Se desea colocar cerámica en todo el piso y además colocar una cinta
de seguridad alrededor del borde, ¿no? Entonces, ¿qué nos están pidiendo? ¿Cuál es el área del patio y cuántos metros de cinta se necesita? Entonces, al decirnos que requerimos el dato del área y también requerimos el dato del contorno, que nosotros conocemos como perímetro, ¿no? Entonces vamos a hacer esos cálculos, ¿no? Lo bueno que acá la figura es una figura simple, ¿no? Un cuadrado. Entonces a partir de ello vamos a ir resolviendo este problema, ¿no? Entonces vamos analizando y vamos viendo cómo vamos a resolver este problema. Voy a pasar a la hoja de cálculos. Muy bien, tenemos acá entonces el problema. Ya, vamos a ir leyendo y vamos a ir analizando entonces cómo resolvemos este tipo de problemas de geometría, ¿no? Dice, un patio escolar tiene forma cuadrada. Ya sabemos entonces la forma que tiene el patio. Entonces para ello puedo utilizar justamente, ¿no? En geometría por lo general vamos a utilizar gráficos que nos van a ir ayudando a resolver este tipo de problemas, ¿no? Entonces el gráfico siempre nos ayuda a poder entender un poco mejor el problema, ¿no? Entonces tenemos un cuadrado. ¿Qué más tenemos? Dice, el lado mide 12 metros, ¿no? Entonces ya tenemos la medida del lado, ¿no? Entonces en este caso voy a ir registrando ese dato, ¿no? 12 metros. 12 metros. Sabemos que es un cuadrado y la medida de sus 4 lados es la misma, ¿no? De todas formas podemos igual registrar 12 metros, que sería la medida de los lados, ¿no? Ahora, dice, se desea colocar cerámica a todo el piso y además colocar una cinta de seguridad alrededor del borde. ¿Cuál es el área del patio? Entonces, lo que nos están pidiendo, ¿no? En este caso, poder determinar el área del patio. Entonces, para lo cual voy a requerir la fórmula, utilizar la fórmula que me permite encontrar ese dato, ¿no? El área entonces de un cuadrado, el área de un cuadrado es igual, ¿no? De un cuadrado, recordamos, es el lado al cuadrado o L al cuadrado, ¿no? Entonces ya hemos visto esto al principio, entonces esta es la fórmula que me permite a mí resolver este problema, bueno, esta primera parte del problema, ¿no? Entonces lo único que hago es reemplazar área igual a lado. Sabemos que el lado es 12 metros, ¿no? 12 metros al cuadrado. Entonces, ahí está. Resolviendo
tenemos 12 elevado al cuadrado, 12 por 12 también, ¿no? Multiplicando 12 por 12 tenemos que es 144. Las unidades metros al cuadrado, ¿no? Entonces ahí ya tenemos el primer dato que nos pide el problema, ¿no? ¿Cuál es el área del patio? Entonces el área del patio es 144 metros cuadrados. Pero no termina ahí el problema, ¿no? También, ¿qué nos pide? Nos pide encontrar cuántos metros de cinta se requiere para cubrir el área, ¿no? Entonces en este caso estoy entendiendo que requiero del perímetro, ¿no? El perímetro. Entonces para mí el perímetro es la suma de los lados. Sabemos que es un cuadrado, entonces 4 por L, ¿no? Entonces en este caso esta es la fórmula que me permite determinar el perímetro. Entonces lo propio, ¿no? Hacemos lo propio, vamos a reemplazar datos simplemente. 4 por L o lado, ¿no? Entonces en este caso son 12 metros. Y el perímetro será la multiplicación de 4 por 12, ¿no? Que es 48 metros, ¿no? Entonces ya he podido encontrar esos dos datos que me pide el problema. Uno que es el área y otro que es el perímetro, ¿no? Entonces, para todo problema siempre tenemos una respuesta literal, ¿no? ¿Cuál es el área del patio? Entonces podemos escribir, ¿no? El área del patio es 144 metros cuadrados, ¿no? Y el perímetro, ¿no? Nos pide, ¿no? ¿Y cuántos metros de cinta se necesita? Y se necesita 48 metros de cinta, ¿no? Entonces, como ven, estamos resolviendo una situación cotidiana, una situación de construcción que frecuentemente se ve, ¿no? Con cálculos matemáticos. Esto nos permite que, ya les había mencionado, ¿no? Ahorro de tiempo, ahorro de dinero, no comprar de más, ¿no? No comprar menos. Entonces nos permite solucionar muchas situaciones que tal vez puede afectar también a la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos cómo la matemática puede ayudarnos a resolver este tipo de situaciones que frecuentemente encontramos, ¿no? Entonces tenemos un problema de ejemplo, ¿no? No sé si hay alguna duda, pasamos a otro ejemplo. Se entiende, ¿no? Es bastante sencillo, no hay donde complicarse. Lo único tal vez es acordarse un poco de las fórmulas, ¿no? De las fórmulas para determinar el área, para determinar el perímetro. Sabemos que las fórmulas no son las mismas para toda figura geométrica, entonces eso tenemos que acordarnos, ¿no? Voy a borrar entonces y vamos a hacer otro ejemplo. Ya, acá tengo entonces otro ejemplo, ¿no? Dice lo siguiente: la parte frontal de una carpa tiene forma triangular, ¿no? Su base mide 8 metros
y su altura mide 5 metros. ¿Cuánta lona se necesita para cubrir esta parte, ¿no? Entonces tenemos una parte frontal de una carpa, ¿no? Entonces acá vemos que tiene forma triangular, ¿no? Ese dato tiene forma triangular. Además tenemos las dimensiones, ¿no? La base, que es 8 metros, y la altura, que es 5 metros. Entonces podemos graficar también la figura, ¿no? Entonces tenemos un triángulo, una carpa que es de forma triangular. Entonces no menciona qué tipo de triángulo, entonces puedo utilizar cualquier tipo de triángulo, ¿no? Donde la base de este triángulo es 8 metros, ¿no? Entonces acá tengo 8 metros y su altura es 5 metros. Ya tengo entonces la figura, ¿no? Ahora lo que me pide es el área. Aquí no me dice el área, ¿no? Pero me dice cuánta lona se necesita para cubrir esa parte triangular, ¿no? Esta parte triangular. Entonces, ¿cuánto de lona? Entonces lo que me está pidiendo es justamente el área, ¿no? Para cubrir todo ese espacio del triángulo. Entonces voy a requerir acordarme la fórmula, ¿no? De los triángulos, ¿no? De los triángulos. Entonces recordando la fórmula de los triángulos es base por altura sobre 2, ¿no? Entonces esta tal vez es la clave, ¿no? La clave para poder resolver rápidamente un problema de este tipo de geometría, ¿no? Entonces lo que hacemos es simplemente reemplazar datos. El área es igual a base por altura. Ya sabemos cuánto es la base, 8 metros, por la altura, que es 5 metros, sobre 2. Eso dice, ¿no? La fórmula. Entonces lo que vamos a hacer es realizar los cálculos. 8 por 5, 40. Metro por metro, metro cuadrado, ¿no? Y sobre 2. El área. Entonces el área vendría a ser 40 entre 2, 20 metros cuadrados, ¿no? Entonces, como ven, es bastante simple. Lo único que acá tenemos que tomar en cuenta es el uso adecuado de la fórmula que corresponde a la figura, ¿no? Que se nos está indicando en el problema. Entonces, en este caso era un triángulo y nos daban los datos de la base y la altura. Entonces, por lo tanto, aplicamos la fórmula del área del triángulo, base por altura sobre 2. Reemplazamos datos y encontramos el área, ¿no? Y para responder al problema, ¿no? Dice, ¿cuánta lona se necesita para cubrir esa parte? Se necesita 20 metros cuadrados de lona. De esa forma entonces vamos a ir respondiendo a los problemas, ¿no? Encontrando la solución y aplicando todos esos conocimientos que ya hemos adquirido sobre los diferentes tipos de cálculos, ¿no? Operaciones con fracciones, exponentes, etcétera, etcétera, ¿no? Porque vemos también que las unidades necesitan trabajarse, ¿no? Entonces es muy importante recordar siempre todo lo que se ha aprendido, ¿no? En este caso, no sé si hay alguna duda, algo tal vez que no está claro.
No hay dudas. Pasamos entonces. Vamos a borrar esto y vamos a realizar otro ejemplo. Acá tenemos un problema. Dice una señal triangular tiene dos ángulos, ¿no? Una señal triangular tiene dos ángulos interiores de 50 grados y 65 grados. ¿Cuánto mide el tercer ángulo? ¿No? Entonces trabajamos nuevamente con triángulos, ¿no? ¿Cómo se clasifica el triángulo según sus ángulos? Entonces acá tenemos dos problemas, ¿no? Uno, que vamos a determinar el tercer ángulo dentro de ese triángulo, ¿no? Y otro también la clasificación, ¿no? La clasificación. ¿Cómo se clasifica ese triángulo en función a qué? A sus ángulos, ¿no? Entonces tenemos dos situaciones. Podemos graficar también para poder comprender mejor el problema, ¿no? Entonces en este caso tenemos un triángulo, ¿no? Un triángulo. Entonces los datos que tenemos del triángulo son los siguientes, ¿no? Los datos que tenemos: 50 grados y 65. Entonces puedo ir registrando 50 y 65. Entonces tengo esos ángulos, ¿no? Tengo acá un tercer ángulo que no sé, ¿no? No tengo ese dato. No tengo ese dato. Entonces, ¿cómo encuentro, ¿no? ¿Cómo determino este dato, ¿no? Que me falta? ¿Cuánto vale X? ¿No? ¿Cuánto vale X? ¿Cuántos grados vale X? Entonces, debo analizar, ¿no? ¿Cómo resuelvo este problema? Es un triángulo con datos que me dan, que en este caso son dos ángulos de los tres, ¿no? Dos ángulos de los tres. Necesito el tercer ángulo. Entonces, ¿alguien tal vez tiene alguna idea cómo podemos resolver este problema? María Fernanda, Francis, María Arancibia, Yerlin, Jocelyn, Luciana. ¿Alguien tal vez? ¿Cómo resolvemos este problema? Tengo datos ya, ¿no? Tengo dos datos de 3 necesarios, ¿no? Pero sé una característica de los triángulos, ¿no? Una característica que me puede servir para resolver este problema. ¿Cuál es esa característica? Me dice, ¿no? Que en todo triángulo, no importa la forma que tenga este triángulo, ¿no? Entonces, en todo triángulo, ya sea escaleno, triángulo, cualquier tipo de triángulos, la suma de sus ángulos, ¿no? La suma de sus ángulos siempre va a ser 180 grados. Entonces, eso me puede ser útil, ¿no? La suma de sus ángulos, dice, ¿no? Entonces, puedo poner cualquier ángulo. En este caso ya tengo dos, ¿no? Entonces puedo ir registrando 50 más 65 más X. X, ¿por qué? Porque no tengo ese dato, ¿no?
Entonces dice la suma de esos tres ángulos es siempre 180 grados. Entonces, a partir de ese conocimiento y de esa característica de los triángulos, puedo resolver este problema, ¿no? Entonces se hace más sencillo. Entonces lo único que hago es sumar lo que tengo común, ¿no? Entonces 50 más 65, 115 grados, más x igual a 180 grados. Entonces de acá x es igual a 180 grados menos 115 grados. X entonces es igual a, restando tengo 5, 7, 6, 65 grados, ¿no? Ya tengo x. He podido encontrar entonces el tercer ángulo, ¿no? El tercer ángulo es 65 grados, ¿no? Pero el problema no termina ahí, ¿no? No termina ahí. Además de encontrar el tercer ángulo, que ya lo tengo, dice cómo se clasifica este triángulo, ¿no? ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo lo clasifico? ¿No? Entonces, en función a sus ángulos, me dice, ¿no? En función a sus ángulos. Entonces, tengo que ver los tres ángulos. ¿Cómo son los tres ángulos? ¿No? Entonces, a partir de ello, entonces, ¿cómo es que se clasifica? ¿No? ¿Cómo se clasifica? Habíamos visto, ¿no? La clasificación de los ángulos, de los triángulos en función a sus ángulos, ¿no? Entonces, este triángulo, en esa clasificación, ¿a cuál de ellas estaría correspondiendo? ¿No? ¿Será un triángulo rectángulo? ¿No? ¿Será un triángulo rectángulo? ¿Cuál de esos triángulos será? De acuerdo a la clasificación que vemos. A ver, analizamos entonces. ¿Cuál de esos será? ¿Alguien tal vez? Luciana, adelante, Luciana. No se te escucha, Luciana. Por favor, un poquito más alto. Luciana, creo que tienes un problema con el micrófono, no se te escucha. En mensajería también vamos participando, ¿no? María Fernanda ya tiene una respuesta también. A Luciana también escribió en el mensajería, ¿no? Entonces, Luciana dice que es un triángulo acutángulo porque sus ángulos miden menos de 90 grados. Muy bien. María Fernanda, lo propio, ¿no? Es un triángulo acutángulo. Entonces, según la característica de los triángulos en función a los ángulos que tienen estos, ¿no? Vemos que acá, precisamente, ¿no? Uno de los ángulos es 50,
menor a 90. 65 menor a 90 y el tercero también 65 menor a 90. Entonces, por lo tanto, todos sus ángulos son menor a 90. La respuesta es un triángulo acutángulo, ¿no? Entonces ahí podemos escribir la respuesta, ¿no? En este caso tenemos que responder a, ¿no?, la medida del tercer ángulo, ¿no? La medida del tercer ángulo es 65 grados, ¿no? Y el triángulo es acutángulo. Acutángulo, ¿no? Por las especificaciones, ¿no?, que tiene que la medida de sus tres ángulos internos es menor a 90 grados. Entonces, de esa forma es como vamos a ir respondiendo a los problemas, ¿no? Analizando las características, analizando lo que se nos pide en el problema, vamos respondiendo cada uno de ellos, ¿no? Entonces, vamos a borrar y vamos a hacer otro ejemplo. Si hay dudas, preguntan, habilitan su micrófono y preguntamos, ¿no? Es bueno siempre, si hay alguna duda, preguntar para no quedarse con la duda, ¿no? Eso es muy importante. Ya hicimos. Ya. Ya. Resolvemos este problema entonces, que dice lo siguiente. En un cruce, dos ángulos adyacentes forman una línea recta. Si uno mide 125, ¿cuánto mide el otro? ¿Y cómo se clasifica? Entonces acá tenemos también, ¿no? Tenemos que ir analizando. Dice acá, tenemos un cruce, ¿no? En un cruce. Y tenemos dos ángulos adyacentes, que además forman una línea recta. Entonces, si uno mide, ya tenemos acá el dato de uno, ¿no?, que es 125 grados. Y el otro, ¿cuánto mide? Entonces acá tenemos algunos datos. Primero, que son ángulos adyacentes y forman una línea recta, ¿no? Entonces vamos a trazar la línea recta y vamos a trazar esa línea con la cual podemos identificar que uno de los ángulos mide 125, ¿no? En este caso, acá puedo graficar ese ángulo, ¿no? Y el ángulo que me falta está precisamente acá, ¿no? Entonces dice ángulos adyacentes, ¿no? Ángulos adyacentes. Entonces acá tengo el ángulo. ¿Cuál es la medida de ese ángulo, ¿no? ¿Cuál es la medida? Entonces ya tengo un dato que es importante, que es 125 grados, pero me falta la otra medida que es, en este caso la puse X, ¿no? X. Ahora vamos a determinar entonces esa medida X, ¿no? Entonces el gráfico me puede ayudar a resolver este problema, ¿no?, rápidamente. Entonces muchos tal vez ya lo tienen el resultado. A ver, si alguien ya lo tiene, puede escribir en el chat o habilitar también su micrófono y participar. A ver, vamos a dar un minuto.
Ya pasó el minuto. ¿Alguien tiene la respuesta? Seguimos pensando, ¿no? ¿Cómo resolvemos este problema? Nos puede ayudar tal vez la línea horizontal que tengo ahí, ¿no? Entonces tengo graficado la línea horizontal y sobre ella tengo dos ángulos. Una que ya tengo el dato, que es 125 grados, y la otra que es adyacente, que está como incógnita, ¿no? Entonces les decía, ¿no? La línea horizontal me puede ayudar y puedo recordar también dentro de los tipos de ángulos, ¿no? Dentro de los tipos de ángulos, aquella que está graficada, ¿no? En la horizontal, y esa justamente es el ángulo llano, ¿no? El ángulo llano. ¿Qué dice el ángulo llano? ¿No? El ángulo llano dice que es igual a 180 grados, ¿no? A ver, María Fernanda tiene una respuesta en mensajería. Dice, X es 55 grados. Es menor a 90, menor a 90 grados, es un ángulo agudo, ¿no? El otro es un ángulo de 125 grados, es un ángulo obtuso, mayor a 90 grados, ¿no? Y menor a 180. Entonces, vamos a comprobar la respuesta de María Fernanda, ¿no? Entonces María Fernanda tiene ya una respuesta que el ángulo X es 55 grados, ¿no? Entonces tenemos que comprobar. Ya les decía, ¿no? Tengo esta referencia de ángulo llano, ¿no? Que es 180 grados, eso ya sabemos, ¿no? Entonces, por lo tanto, la suma de los ángulos 125 más X tiene que ser 180 grados, ¿no? Tiene que ser 180. Por lo tanto, X es igual 180 menos 125 grados. De acá tengo que, restando 180 menos 125, tengo 55 grados, ¿no? Precisamente el dato que obtuvo María Fernanda, ¿no? Entonces tenemos X 55 grados, ¿no? Bueno, una parte ya está respuesta. ¿Cuánto ya está respondida, ¿no? ¿Cuánto mide el otro ángulo? Entonces el ángulo mide 55 grados. ¿Y cómo se llama? ¿Y cómo se clasifica? ¿No? Entonces la clasificación es precisamente como dice María Fernanda, es un ángulo agudo, ¿no? Es un ángulo agudo. ¿Por qué? Porque es menor a 90 grados. 55 es menor a 90, ¿no? Está entre 0 y 90, entonces es un ángulo agudo, ¿no? La respuesta es precisamente esa, ¿no? La respuesta al problema es ¿cuánto mide el otro ángulo? El otro ángulo mide 55 grados. ¿Y cómo se clasifica? Se clasifica como ángulo agudo, ¿no? Entonces esas son las respuestas. Muy bien. Al parecer están bastante sencillas, ¿no? Las preguntas. Vamos a pasar a los problemas con opciones alternativas de respuesta, ¿no? Como es característico de los exámenes de ingreso, tenemos preguntas con alternativas de respuesta. Entonces vamos a pasar a ese tipo de problemas. Acá tengo uno. Y tengo las posibles respuestas.
Ya. Vamos a leer entonces el problema y qué es lo que nos pide. Dice, una aula rectangular mide 8,40 metros de largo y 5,60 metros de ancho, ¿no? Cada cerámica mide 40 centímetros por 40 centímetros. ¿Cuántas cerámicas se necesitan para cubrir exactamente el piso? Entonces recordamos, ¿no?, que este problema es similar al que tuvimos al principio, ¿no? Entonces tenemos un área rectangular que vamos a cubrir. Entonces un área rectangular que vamos a cubrir con las dimensiones que tenemos ahí, ¿no? Dice 8,40 metros y tenemos también 5,60 metros, ¿no? Entonces lo que queremos es el área, ¿no? El área, queremos cubrir esa área, ¿no? Pero también tenemos otro dato, ¿no? Lo que es la medida de la cerámica, ¿no? La cerámica para cubrir este espacio. Entonces la cerámica tiene dimensiones 0,40 metros por 0,40 metros, ¿no? Entonces estoy convirtiendo las unidades a metros, ¿no?, para poder trabajar juntas, ¿no? Entonces en este caso la cerámica también vamos a determinar el área, ¿no? Entonces área 1 va a ser para el ambiente, para el aula, y el área 2 va a ser para la cerámica, ¿no? Entonces lo que se procede es realizar justamente el cálculo de áreas, ¿no? El cálculo de áreas. Entonces empezamos con el área 1. Vemos que es una figura rectangular. Entonces, como es una figura rectangular, vamos a utilizar la fórmula base por altura, ¿no? Entonces, esa es la que vamos a utilizar. Y para el área 2, vemos que es un cuadrado, ¿no? Entonces, lado al cuadrado. Y a partir de ello vamos a poder determinar también qué es lo que nos pide, cuántas cerámicas se necesitan para cubrir exactamente el piso, la cantidad de cerámicas necesarias, ¿no? Entonces vamos a ir paso por paso. Primero resolvemos el área de cada una de esas figuras, ¿no? Vamos a ir resolviendo entonces. El área 1 es igual base. Entonces en este caso es 8,40 metros por la altura, que sería, o el ancho, que sería 5,60 metros, ¿no? Entonces de ahí que el área 1 es igual. Multiplicamos entonces. Multiplicamos 8,40 por 5,60. Bueno, de esa multiplicación tenemos 47,04 metros cuadrados, ¿no? Las unidades, muy importante, las unidades, porque multiplicamos metro por metro, metro cuadrado, ¿no? Entonces ya tenemos el área 1. Para el área 2, entonces para el área 2, lo que me dice la fórmula es multiplicar 2 veces el lado
¿no? Lado al cuadrado. Entonces el lado es 0,40 metros al cuadrado. Y de acá voy a tener que el área 2 es igual a 0,16 metros cuadrados, ¿no? Entonces ya tengo dos datos. Uno que es el área del ambiente y el otro que es el área de la cerámica, ¿no? Entonces ya habíamos visto también, para poder determinar la cantidad de cerámica necesaria, la cantidad de unidades, lo que tenemos que hacer es dividir, ¿no? Dividir el área del ambiente sobre el área de la cerámica. Entonces en la cantidad, el número de cerámicas será igual a la división, ¿no? La división del área 1 sobre el área 2. Entonces de ahí podemos decir que acá tenemos 47,04 metros cuadrados sobre 0,16 metros cuadrados. Acá muy importante, ¿no? Vamos a simplificar las unidades, ¿no? De donde vamos a obtener división. 47,04 dividido entre 0,16, ¿no? Y esto nos va a dar 294. Hemos obtenido entonces el número de cerámicas, ¿no? El número de cerámicas. Justo lo que nos pedía, ¿no? El problema. Número de cerámicas. 294. Entonces, por lo tanto, ya tenemos el resultado. Y vamos a nuestras opciones, ¿no? Inciso B justamente tiene esa respuesta, ¿no? Entonces marcamos el inciso B como correcta, ¿no? 294 cerámicas. Entonces lo que hemos hecho es hacer un cálculo a partir del conocimiento que tenemos, ¿no? Cálculo de áreas, el área del ambiente y el área de la cerámica. Entonces lo que hacemos es dividir ambas áreas para obtener la cantidad de cerámicas necesarias. Entonces ese es el procedimiento que se sigue en este tipo de problemas, ¿no? De áreas. No sé si hay alguna duda, algo tal vez que no ha quedado claro. Los cálculos con números decimales lo he hecho un poco rápido, ¿no? Porque bueno, lo importante es darnos cuenta el procedimiento que se sigue, ¿no? Y el procedimiento es primeramente el cálculo de áreas, ¿no? Cálculo de áreas, de ambas áreas. Y cada área tiene, dependiendo de la figura geométrica, entonces tiene diferentes fórmulas, ¿no? Entonces no son las mismas. Entonces aplicando esas fórmulas, entonces hemos podido obtener el área de cada una de ellas, ¿no? Área 1 y área 2. Y esas las dividimos y obtenemos la cantidad de cerámicas necesarias, ¿no? Entonces, como ven, este tipo de problemas es bastante útil. ¿En qué sentido? En que nos da un número exacto de un material que se va a requerir, ¿no? Entonces, ¿eso a qué conlleva? A que el gasto sea también exacto. No compremos cerámicas de más, no compremos menos. Entonces hace que podamos encontrar datos exactos, precisos, ¿no? Bueno, no sé si hay preguntas, dudas, tal vez pasamos a otro problema.
No hay, ¿no? Bueno, voy a borrar esto y vamos a pasar a otro problema. Bueno, acá tenemos el problema número 3. Dice, un jardín está formado por un rectángulo de 10 metros por 6 metros y una parte triangular con base 10 metros y altura 4 metros. ¿Cuál es el área total? Entonces vemos que tenemos una unión de dos figuras geométricas, ¿no? Por un lado un rectángulo tenemos acá, y por el otro también tenemos una parte triangular, ¿no? Entonces tenemos una figura compuesta de dos, ¿no? Un rectángulo y también tenemos otra figura que es un triángulo, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Entonces puedo ver o puedo imaginar que más o menos está dispuesta de esta manera, ¿no? Entonces puede tener otra forma, pero lo que tenemos que ver acá, lo importante tal vez es tener siempre estas dos figuras, ¿no? Dice un rectángulo y un triángulo. Entonces esas dos figuras tenemos que tener acá. Y vamos a ir también anotando los datos que tenemos de esas figuras, ¿no? El rectángulo, por ejemplo, tiene dimensiones de 10 por 6, ¿no? 10 metros de largo y 6 de ancho, ¿no? Y el rectángulo, perdón, el triángulo también, ¿no? Entonces el triángulo tiene 10 de base y 4 de altura, ¿no? Entonces 4 de altura. Entonces puedo tal vez formar un poquito esta figura para que se parezca, ¿no? a lo que se nos está pidiendo, lo que se nos indica en el problema, ¿no? Entonces más o menos sería esta forma, ¿no? Entonces un rectángulo de 10 por 6 y un triángulo de 10 por 4, ¿no? Entonces más o menos se asemeja a esta forma. Ahora lo que queremos es justamente determinar el área total, ¿no? El área total estaría compuesta de ¿qué? ¿No? De esta área del rectángulo y también de esta área del triángulo. Entonces estaría compuesta del área 1 más el área 2, ¿no? Entonces esto es lo que debemos determinar, ¿no? Entonces cada una de esas áreas tiene una figura diferente, ¿no? Tiene una figura diferente, por lo tanto
tenemos que trabajar por separado. No lo puedo hacer junto. ¿Por qué? Porque tienen diferentes fórmulas, ¿no?, para encontrar cada una de esas áreas. Entonces lo que vamos a hacer, una vez que he hecho el análisis gráfico y comprender cómo debemos proceder, y ya el siguiente paso es más sencillo, ¿no? Entonces vamos a ir trabajando el área de cada una de esas figuras, ¿no? El área 1, entonces. Vemos que el área 1 es un rectángulo. Entonces recordamos, ¿no?, que es base por altura, ¿no? Y el área 2 es un triángulo. Entonces el área 2 va a ser base por altura sobre 2. Entonces a partir de ello vamos a ir resolviendo nuestro problema, ¿ya? Entonces lo único que vamos a realizar es sustituir datos, ¿no? Sustituir datos para que al final encontremos el área total, que va a ser la suma de las dos áreas, ¿no?, tanto del rectángulo como del triángulo. Adelante, vamos a dar a ver para este problema 3 minutos. 3 minutos tenemos para ir resolviendo entonces este problema. Adelante. Muy bien, ya tenemos una respuesta. María Fernanda. Yerlin también ya tiene una respuesta. Estamos coincidiendo con las respuestas. Seguramente es la respuesta correcta. A ver, vamos a dar un poco más de tiempo para que el resto vaya completando.
Bueno, vamos a confirmar entonces los resultados que han obtenido sus compañeras, ¿no? Tenemos a María Fernanda que dice el inciso A, 80 metros cuadrados. Yerlin lo propio, dice 80 metros cuadrados. Vamos a confirmar esos resultados, ¿no? Tenemos que comprobar. Inciso A dice 80 metros cuadrados. Bueno, reemplazamos datos entonces. Acá tengo área 1 igual base por altura. Base 10 metros, altura 6 metros. Entonces el área 1 es igual a 10 por 6, 60 metros cuadrados. El área 2 es igual a base, que sería 10 por altura, que es 4 sobre 2. De acá tengo que el área 2 es igual a 10 por 4, 40 metros cuadrados sobre 2. Área 2 igual a 20 metros cuadrados, ¿no? Entonces ya tengo las dos áreas y el área total es la suma de ambas áreas, ¿no? Entonces vamos a sumar 60 metros cuadrados más 20 metros cuadrados, de donde el área total es 60 más 20, 80 metros cuadrados. Muy bien, entonces hemos confirmado que el inciso A tiene la respuesta correcta, ¿no? 80 metros cuadrados es el área total, ¿no? El área total de ese jardín, que tiene una forma particular, ¿no? Una forma rectangular y también tiene una forma triangular. Entonces, esa es la manera como vamos a resolver este tipo de problemas, ¿no? La gráfica nos ayuda bastante a poder entender el problema, y tenemos que recordar también lo que es el uso de fórmulas, ¿no? Uso de fórmulas dependiendo de la figura que se nos presente en los diferentes problemas. Entonces puede haber combinación de figuras como esta, ¿no? Pero realizando separadamente, entonces se puede fácilmente completar lo que es el problema, ¿no? Tal vez alguna duda al respecto, algo que no está claro, no se ha comprendido. Muy bien, todo está claro, ¿no? Entonces con esto hemos ido concluyendo lo que es la clase de hoy. Sin embargo, tenemos una actividad también que lo realizamos en Classroom, ¿no? Entonces la actividad que tenemos es precisamente el llenado de los ejercicios en autoformación, ¿no? Entonces vamos a ir a las páginas, a ver, permítanme. Vamos a ir al cuaderno de ejercicios, a las páginas 5 a las 7, ¿no? De la página 5 a la 7 vamos a seleccionar 5 ejercicios, ¿no? De los que nos parezca, tal vez si el nivel es básico, entonces podemos elegir también ejercicios bastante simples, o tal vez nuestro nivel ya es bastante elevado, entonces tenemos los ejercicios un poco más complejos. Entonces, para lo cual vamos a ir seleccionando el que a nosotros nos parezca, ¿no? De esas páginas, de la página 5 a la 7, vamos a seleccionar 5 ejercicios. Estas las vamos a resolver
de manera manual. Y una vez que lo hagamos en una hoja, vamos a tomarle una fotografía o vamos a escanear y subirlo al apartado donde dice autoformación en formato PDF, ¿no? Con eso estamos cumpliendo nuestra actividad del día de hoy, bueno, de la semana en realidad, ¿no? Esta actividad es para la semana. Bueno, si no hay dudas al respecto, estaríamos concluyendo acá la clase. No hay, ¿no? Bueno, entonces estamos concluyendo acá la clase y nos veríamos el día jueves para la última sesión del módulo 3. Muy buenas noches a todos.